Bueno, pues buenos días. Vamos a intentar ser breves porque vamos a hablar de comida y de alimentación y a unas horas que entonces vamos a intentar ser breves. Em, en Izquierda Unida considerábamos que era fundamental traer a debate el día de hoy no solo el tema de la vivienda, que es una problemática que llevamos hablando pues muchos meses, sino también la problemática que estamos teniendo con el incremento del precio de la cesta de la compra. Y lo considerábamos por varias cuestiones que unas se suelen hablar y otras se hablan bastante menos. Primero, porque la alimentación es un derecho, algo que esto no se suele hablar mucho de ello, como ocurre también con la vivienda. Se habla de que la educación es un derecho, la salud, la sanidad es un derecho, pero no tanto de la alimentación. Bueno, pues una alimentación adecuada es un derecho, es un derecho de los más básicos y fundamentales. Diría que junto con el agua potable y un aire de calidad son derechos de condición indispensables para poder llevar una vida a cabo digna como persona y que sin ellos no puedes desarrollar otros derechos como estábamos hablando. Pero es que esto no solo lo dice Carlos Serrano, lo dice Izquierda Unida, sino que el derecho a la alimentación lo reconocen varios tratados internacionales y además los derechos humanos también, ¿vale? Pero hay otro segundo elemento por lo que nos parecía importante hablar hoy del precio de la cesta de la compra. Porque la alimentación es el segundo gran gasto de las familias de clase trabajadora por detrás de la vivienda y de la electricidad, el gas y los insumos. Representa aproximadamente, luego Carlos Sánchez Mato seguro que nos da algún dato más, una pincelada más, pero representa aproximadamente el 15,8%, el 16% del gasto total de una familia. Con lo cual es bastante importante. Y tercero, porque la escalada de precios en los últimos años ha sido absolutamente excesiva. En 2025, si bien el precio de los alimentos ha subido en general un 3%, si ponemos la lupa y el detalle, alimentos como la carne ha subido un 12%, algunos productos de la carne, como por ejemplo de la carne de ternera, como la carne picada o la carne estofada, ha subido hasta un 25%, algo increíble. Los huevos, que hablaba antes Juan Gascón, estamos hablando de un incremento del 20, el 30% y algunas categorías del huevo hasta incluso el 50% en un solo año, que es la proteína animal más barata y a la que acceden las personas de clase trabajadora con menos recursos. Pero también ha subido el pescado, ha subido la fruta un 4%. Y si esa mirada, en vez de hacerla desde este año, ampliamos un poco más, hasta desde el 2019, antes de la pandemia, hasta ahora, estamos hablando de subidas mucho más generalizadas. Un 34% en la lista general del precio de los alimentos. Alimentos como la carne, la mantequilla, el pescado, 20-30%, pero es que algunos alimentos como el aceite de oliva han subido incluso, o el café, el cacao, han subido incluso el 80% del precio. El aceite de oliva, que en este país es un alimento base fundamental de la dieta mediterránea, ¿vale? Al que todas las clases trabajadoras en Andalucía tenían acceso, en Castilla tenían acceso a él. Entonces es un problema realmente muy preocupante. Pero es que además se da un mecanismo todavía más cruel, porque lo que estaban haciendo las personas de clase trabajadora era, bueno, no tenemos dinero para comprar una serie de productos, nos vamos a otra serie de productos más baratos. Y sí, esto con unas consecuencias de pérdida de salud y de consumir alimentos de peor calidad. Pero es que lo que está pasando ahora es que está subiendo el precio más en los alimentos más baratos que los alimentos de alta gama, gourmet o de lujo. En los últimos 4 o 5 años los precios más baratos han subido un 37%,
mientras que los precios de los alimentos de alta gama han subido en torno a un 22-23%. O sea, es un drama que afecta fundamentalmente a las personas de clase trabajadora, las personas más vulnerables de la clase trabajadora especialmente. No me voy a entretener más, voy a presentar a mis compañeros y compañeras. Sí decir que el precio, el incremento del precio de la compra tiene responsables. Ahora los hablaremos a lo largo de la mesa. Tiene responsables la mercantilización de un derecho como la alimentación, pero también tiene soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Y en Izquierda Unida tenemos muchas propuestas que vamos a aportar y que creemos que mejorarían este gran problema. Sin más, voy a presentar a Iria Costello, que es Iria Costello, veterinaria de profesión y miembro de la cooperativa del supermercado cooperativo Biolibere. Nos va a hablar de propuestas concretas de la alimentación. Carlos Sánchez Mato, muchos de vosotros y vosotras lo conocéis, es economista, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid y es el responsable programático de Izquierda Unida. Y luego, aunque todavía no está, que va a llegar, pero es que venía de trabajar precisamente en Segovia, va a venir también María Sánchez, que fue concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, ya lo ha dicho Rocío, llevó la Concejalía de Medio Ambiente y en concreto hizo una apuesta muy importante por la estrategia alimentaria de la ciudad de Valladolid, que hizo bastantes cuestiones muy interesantes que ella os describirá. Sin más, paso el micrófono a Carlos Sánchez Mato, que nos dará una visión general de la problemática y de los datos. Y bueno, continuamos. Muchas gracias. Gracias, tocayo, y gracias a la organización, gracias a Eva, que me hizo un hueco aquí, aún existiendo un nivel muy importante en todas las personas que han intervenido y que han hecho algo que yo creo que es fundamental, y lo decía el propio Antonio Madillo en su intervención en el acto central. Se trata de hacer o de dar propuesta política contraintuitiva y sobre todo de formular y dar motivos para la esperanza. Es decir, de poco sirve que yo os describa ahora una situación que ya sabéis dramática y que yo le puedo poner algún contexto, algún número, pero eso inhabilita cualquier tipo de acción si no proponemos soluciones viables y posibles. Y empiezo por ahí, no por describir las soluciones, ¿vale?, pero sí por decir y quitar el miedo a la gente, que es perfectamente posible que exista en el sistema en el que vivimos, incluso en el sistema en el que vivimos, cestas de la compra asequibles y que no haya dominio o posición de dominio de mercado de los oligopolios de la alimentación. Claro que es posible, claro que es posible. Lo que ocurre es que, lógicamente, bueno, pues no forma parte de la agenda política de los que llevan esas responsabilidades en los gobiernos, en este caso del turnismo del régimen del 78. Pero básicamente cuento spoiler del final de la intervención. Claro que es posible. Y cuidado, no es especialmente complicado. Supone intervenir en los mercados. Es decir, eso que se ha convertido, en vez de un derecho, en un motivo de especulación, pues debe cambiarse de manera radical. Y eso son medidas no presupuestarias. Un poco indicaba yo antes en la intervención, y lo contaba también Carolina, eso de que no es que no importe el presupuesto. Por supuesto que importa el presupuesto, pero que eso es condición necesaria, pero no suficiente. Hay medidas normativas que, por ejemplo, un gobierno sin presupuestos podría llevar a cabo también para mejorar el acceso a la vivienda como derecho y, por descontado, para que la cesta de la compra no fuera un elemento atravesado por la clase como lo es en el momento actual. ¿Y por qué? Bueno, pues permitidme brevemente descubriros algo que aquí creo que nadie va a ver como novedad. Y es que la inflación que se ha producido en esta última etapa es una inflación que tiene unas características muy concretas, pero de la que no
se os hablará en los grandes medios de comunicación de masa y que no supondrá, diríamos, elemento central de los debates. La inflación, cuando se habla de ella, es normalmente acusada por parte de los grandes medios y de la economía ortodoxa un fenómeno monetarista. ¿Qué dice Sánchez Mato? A ver, me refiero a un fenómeno que podemos acusar a los bancos centrales o a que los salarios han subido mucho. Entonces sí os hablarán de la inflación en cuanto a su origen, pero esta inflación no ha sido de ese tipo, ni otras ocasiones históricas es debido a esa situación. No es que los salarios hayan subido demasiado, no es que habría demasiado dinero en circulación, no, no. ¿De dónde surge esta inflación? ¿Alguien lo sabría decir? Sin ánimo de abrir, para que seguro que lo sabríais todos y todas, los márgenes empresariales se han multiplicado. Y hay evidencia de ello a nivel mundial y también a nivel del Estado español. Es decir, se han producido situaciones que llamamos los economistas y las economistas de oferta. Es decir, el problema no ha sido que la gente peleara a tope porque no había vivienda o porque no había suficiente aceite. Claro que hubo una cosecha, un par de cosechas negativas en el aceite, pero el problema no era la falta de suministro. El problema ni siquiera es la falta de huevos ni la falta de ganado porcino, a pesar de que existe una enfermedad. Eso es una gran oportunidad para quienes especulan. Y amigas, amigos, compañeros, compañeras, camaradas, es que a nivel mundial, es que 20 empresas controlan el 20% de la producción agroalimentaria. 20 empresas el 20%. Eso los clásicos, los economistas clásicos, a los cuales alude la derecha económica y política en este país, dirían: ¡qué escándalo! Hay que intervenir. Esto no es un mercado, es un fallo del mercado. 20 empresas, el 20%. ¿Sabéis lo peor? Que la mayoría no sabemos ni el nombre de las empresas. Iba a decir, ni falta que hace, no pasa nada. Son nuestros enemigos de clase, pero que sepáis que detrás de los cereales o detrás de incluso, bueno, pues de cualquier alimento básico que comemos, normalmente va a estar una de estas 20 empresas. Claro, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato a las 20 empresas, ¿no? Tiene su dificultad a nivel mundial, sobre todo actuando desde un Estado-nación. Pero en el Estado español, además, se complica la cosa con la distribución. Porque es que luego hay otros escalones, ¿vale? Bueno, antes de llegar a la distribución, permitidme. Claro, hay 20 empresas a nivel mundial que tienen el 20%, pero fijaros, menos del 1% de las empresas agroalimentarias en España, el 0,9% de las empresas que se dedican a la agroalimentación, controlan el 42% del volumen producido, de todo lo que nos encontramos en las estanterías del supermercado. Eso, los economistas clásicos se llevarían las manos a la cabeza y dirían: esto no es un mercado, esto es una cosa que venga, señor Estado, e intervenga. Es así. En la vivienda, no siendo exactamente, y no me voy a la vivienda, pero no siendo exactamente así el mercado inmobiliario que no queremos en el Estado español, existe una enorme concentración, no en los fondos buitre, pero sí en grandes propietarios, aunque no sean solo fondos buitre. Estamos ante fallos de mercado evidentes, es decir, fallos que obligan a la intervención. Porque claro, si tenemos que el 0,9% de las empresas, que son unas 250 en el Estado español, controlan un volumen tal de la producción, lo que haga el de la pescadería donde compra Juan, pues es complicado que pueda resolverlo, sobre todo cuando la distribución también tiene otro problema. Y es que 5 empresas, que esa sí que la suele conocer la gente, estamos hablando de Mercadona, bueno, ahora nos hablará, iría mejor a lo mejor de eso, pero Mercadona, Día, Carrefour, Eroski y Alcampo, tienen el 60% de la distribución. Otra situación que haría escandalizarse a Dan Smith, diciendo: pero es que esto no es un mercado, porque para que haya competencia perfecta, pues tienen que darse condiciones que en estos casos en ninguno de los tres se dan, ni a nivel mundial, ni a nivel de la producción agropecuaria y agroalimentación en el Estado español, ni tampoco a nivel de la distribución. Con lo cual tendríamos la receta perfecta en los libros de texto de la economía ortodoxa, no de la heterodoxa, no de los comunistas y las comunistas que venimos a querer intervenir. Es que Adam Smith diría: intervengan,
porque no hay mercado, o no hay mercado sano y justo. Añadamos otro factor muy importante que afecta a los precios, que son los procesos especulativos. Los procesos especulativos que han convertido, igual que la vivienda, la han convertido en un activo, han convertido los alimentos en un activo. Eso no es de los últimos 5 años. El proceso inflacionario último sí es más reciente y tiene que ver con un arranque que ni siquiera fue los alimentos, fue la energía. Y no intervinimos a tiempo. Por supuesto, creo que lo sabéis, desde Izquierda Unida hicimos las propuestas que no era topar solamente el gas natural, la solución ibérica, el mecanismo a 40 euros. No, lo que dijimos era 0 euros y intervenir el mercado, de verdad, pero en favor de la gente. Es decir, imaginaos, si eso se hubiera hecho un año antes, el resultado de la inflación pues seguramente no sería el que tenemos en el momento actual. El PSOE tardó, luego se ha apropiado de la medida, ¿vale?, que era limitada, y eso afectó a muchas cosas, pero también a la cesta de la compra. ¿En qué afecta la financiarización? En convertir en activos cosas que son derechos, elementos que son derechos, que son fundamentales para nuestra vida. Convertirlo en activos quiere decir que se especula con ellos. Se utilizan futuros, opciones, warrants, elementos que os contarán los criptobro y los aspiracionistas bro a hacer negocio hasta con los alimentos, y desde cualquiera de vuestros teléfonos se puede apostar a comprar 1 millón de toneladas, bueno, vamos a poner un poquito menos, voy a ser un poco menos ambicioso, 100.000 toneladas de cacao, directamente, o de café. Desde luego, si yo hago eso en mi piso de Aluche no me caben, ¿vale? Pero puedo hacer un gran negocio porque lo que hago es comprar un derecho que no voy a ejercer, a tener esas toneladas de cacao, pero impactan en el precio y eso afecta al productor. Algo que apareció en el mundo capitalista como una especie de seguro, una forma de facilitar al agricultor, agricultora, a la ganadera o el ganadero un precio seguro a término, por si había una sequía, por si pasaba algo, por si ocurría cualquier cosa, ese elemento se convierte en un efecto que lo que hace es impactar en los precios y destrozar la posibilidad del acceso a bienes básicos. ¿Y cómo se interviene en eso? Pues fijaros, habría una forma muy sencilla desde el punto de vista fiscal. Toda especulación con derivados queda prohibida. Esa es la que yo haría. Bueno, joder, Carlos, vas demasiado lejos. Bueno, pues vamos a poner la tributación adecuada sobre los derivados. La tributación adecuada sobre los derivados es alguna cosa que se llamaba tasa Tobin. ¿Os acordáis de la tasa Tobin? El propio Tobin ha aborrecido de su tasa, porque la propuso un día y luego, como es más liberal que Aznar, pues lógicamente se le olvidó. Fijaros, podríamos hacer tributar en un impuesto a las transacciones financieras los derivados. Eso quedó excluido en la negociación de la tasa Tobin en España, en vigor, en la legislatura pasada. Quedó excluido, solamente son las acciones y algunas acciones. No entra ni la deuda pública ni los derivados. O sea que ni una cosa ni otra. La especulación se ha adueñado también del mercado alimentario. Y eso tiene un impacto, y en el aceite de oliva se ha visto muy claramente. Había toneladas suficientes en las almazaras para que se hubiera producido una escasez que sí que era real con respecto a la cosecha. Pero no se intervino, porque el control del que tenía el aceite pues generaba unos incentivos perversos a hacer un enorme negocio. ¿Y dónde estaba el Estado? No quiero preguntar dónde estaba Mercasa, no quiero preguntarlo porque es que nos puede salir otra sorpresa, ¿vale? Pero claro que había instrumentos posibles. Es que las reservas pues se pueden gestionar desde el ámbito público pues con el establecimiento, y lo hablaba hace poco con el propio Antonio, con un fondo de estabilización público, que permita no solo controlar subidas de precios, sino también las bajadas, que las bajadas destrozan a los productores pequeños y medianos. Y lo que hay que hacer es evitar esos flujos especulativos. ¿Cómo? Comprando en determinados momentos desde el sector público y vendiendo en determinados momentos. ¿Para qué? Para evitar que el precio de la cesta de la compra se lleve por delante la vida
digna de las familias trabajadoras. ¿Es posible? Perfectamente posible. Pero claro, nos enfrentamos a palabras mayores, nos enfrentamos a otros capos. Cuidado, los de la vivienda son para echarles de comer aparte. Pero cuidado con los de la alimentación, porque os decía que a nivel mundial estamos hablando de 20 familias. Bueno, cada empresa tiene más de una familia, lógicamente, en su accionariado. Algunas son de esas de capitalismo popular y cualquiera de vosotros puede tener acciones de Cargill, por ejemplo, que ya digo, nadie sabe qué es, pero os puedo asegurar que si miráis las etiquetas, por eso ir a comprar conmigo es una tortura china, porque miro las etiquetas, ¿no? cuando voy y claro, pues descubro que tengo vetado a la mitad de mi pequeño supermercado de barrio. Pero aún así, lo que digo es que tenemos un problema porque no son solo 20 familias y luego tenemos el propio control a nivel del Estado español de pocas empresas agropecuarias y de la distribución. ¿Hay actuación posible por parte de un gobierno valiente y audaz? Por descontado, pero pasa fundamentalmente por lo normativo. Claro que hay un montón de alimentos que debieran tener precios topados, por arriba y por abajo, que permitieran que no se venda a pérdidas. Sabéis la ley que tanto nos costó pelear para que no se destruyera el tejido productivo agrario, pero también por arriba. Claro, eso supone directamente limitar los beneficios. Y ahí, palabras mayores. Pero que nos digan que no es fácil. Es perfectamente posible. Pero supone plantarnos encima de la mesa diciendo que esto no puede seguir creciendo de la misma manera. Y con esto acabo. Los datos macroeconómicos son ciertos. Es decir, después de las revisiones realizadas, yo os puedo asegurar que la gente que trabajamos ahí escudriñando los datos, el crecimiento del Producto Interior Bruto es real, pero decimos con razón eso de que no se ha notado. ¿Por qué no se ha notado? Pues fijaros, los márgenes empresariales se han comido más de 5 puntos de 5,3 del crecimiento del PIB. Es decir, los excedentes empresariales que se han puesto las botas, ¿vale? Incluso teniendo en cuenta ya ahí esos beneficios netos, las subidas de salarios, las que se han producido, ¿vale? Se han puesto las botas. Los salarios también han crecido en su parte del pastel, ¿eh? No olvidemos que los salarios también han crecido. 4,8 puntos, que está muy bien y hay que felicitarse por ello. Pero cuidado, han subido menos que los beneficios y tiene otro problema la historia. ¿Dónde han ido esos 4,8 puntos? Pues bueno, pues ni siquiera subida de sueldos. Los sueldos ahora han bajado a más trabajadores contratados y trabajadoras contratadas. Es decir, hay más empleo, presumimos de ello. Vale, pero no puede ser que el resultado de la gestión de nuestro gobierno sea que extendemos el empleo, que bien, pero a costa de las subidas salariales, que mal. No puede ser. Y esa es la transacción a la que nos está obligando, diríamos, determinadas decisiones del Partido Socialista. Decía que acababa con ello, pero una pequeña perla. Uno de los daños mayores que se ha producido, por ejemplo, es el tirón positivo que supone el empleo público y los salarios de los empleados y empleadas públicos del resto de la economía, no como clase aparte, ¿vale? Y sin embargo, lo que se ha producido ha sido un racaneo y siempre, la función pública intentando retrasar las subidas salariales y con pérdidas de poder adquisitivo para el funcionariado. Bueno, pues eso también ha restado y eso estaba en manos del gobierno. Bien por parte del gobierno de coalición, el que en la reforma laboral de 2021 pues, tenemos una facilitación de la negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva ha mejorado y, de hecho, se han recuperado 5 puntos de los 8 que se han perdido en los 2 últimos años por subidas salariales de convenio por encima, diríamos, de la inflación en estos años. Pero ya en estos 3 trimestres de 2025 volvemos a palmar. Datos de enero a septiembre. 2,8 ha crecido la inflación. Esa es la estimación que vamos a tener para final de año prácticamente, 2,8. Los salarios de convenio han crecido un 2,3. Y además tenemos otro problema, y es que hay mucha gente, mucha clase trabajadora, todavía, por desgracia, que no tiene un convenio colectivo. Es decir, que está más jodida que esa situación.
con lo cual, con subidas del IPC muy interesadas desde el punto de vista de la clase dominante empresarial, pues no lo tenemos nada bien para poder llegar a una situación de que con la misma receta funcionen las cosas. Hace falta audacia. Y, bueno, pues en la presentación de los datos de macroeconómicos, que seguramente mañana hará un repaso, o no sé cuándo sale Pedro Sánchez a hablar, o el lunes, a hablar del repaso del año, presumirá muchos de esos datos. Pero, claro, la gente no come de reducción del déficit por encima de lo que nos exige la Unión Europea. La gente no come de eso. Y, sin embargo, estas medidas audaces, pues bueno, yo creo que puede haber un Congreso, incluso siendo mayoritariamente de derechas, que podría sacar adelante medidas de intervención, ya digo, al estilo de Adam Smith, que si mi padre Carlos Marx me oyera, me mataba aquí mismo. Pero entendedme, es que no puede ser que funcione de esta manera sin que nuestra presencia institucional haga que se visualice estas soluciones sencillas, muy sencillas, desde el punto de vista técnico, complejísimas porque tocan el ADN del sistema. Pero por eso precisamente nos felicito como organización y felicito a quienes desde la dirección habéis impulsado este tipo de jornadas, además de que sean aquí una maravilla, pero que se hable de estas cosas del comer señalando que hay solución y hay esperanza para la clase trabajadora, pero lógicamente interviniendo y no simplemente escondiéndonos detrás de los matojos para que no se nos vea. Gracias. Me espero a que venga, que creo que está entrando, ¿no, sí, María? Hola. Hola, María. Hola, perdona. Nada. Bueno, pues mientras se sienta María, bueno, muchas gracias por habernos invitado al supermercado a participar en este acto. Eva, muchas gracias por acordarte de nosotras, que para nosotras es una oportunidad de oro para poder contar un poco lo que estamos haciendo y aportar algo a esta mesa. Ojalá que sirva. Bueno, yo estoy un poco nerviosa y un poco abrumada porque veo a mucha gente que podéis hablar sin mirar notas ni nada. Yo me he traído como unas notas para poder seguir un orden, porque quiero contar muchas cosas y no quiero que se me olvide nada, y como estoy muy emocionada es posible que se me olvide. Entonces, si me lo permitís, voy a ir mirando la libreta. Y os voy a contar un poco una introducción al planteamiento que tenemos en el supermercado, que está en Getafe, ahora lo comentaré. Os voy a contar qué es el supermercado, os voy a hablar de una propuesta de política pública en la que confiamos en el supermercado, y concretamente de un proyecto piloto que hemos iniciado ahora en noviembre, bueno, aunque lleva gestándose mucho tiempo, pero que ha empezado a concretarse en noviembre. Entonces, como parte introductoria, que un poco ya se ha comentado, a día de hoy tenemos a mucha gente que no puede comer bien, fundamentalmente por una situación de dificultad económica. No come bien, no elige desde luego lo que come y ni se puede plantear hacer un cambio en su dieta a una alimentación más sostenible o más saludable, fundamentalmente por un motivo económico. Al mismo tiempo y de manera paralela tenemos una situación, un tejido productivo en este país compuesto por muchas pequeñas y medianas explotaciones agrarias, agrícolas y ganaderas, que no se pueden plantear tampoco llevar a cabo una transición ecológica y que en muchos casos están desapareciendo en favor de otras explotaciones más grandes que aplican modelos de producción mucho más intensificados y dañinos con el territorio, con la vida, etc. ¿Por qué no se pueden plantear estas pequeñas y medianas explotaciones hacer una transición agroecológica? Bueno, pues porque producir de manera sostenible, igual que consumir de manera sostenible, tiene un coste. Y ese coste luego el mercado no se lo remunera. Y aquí también, como un spoiler, se habla a veces del tema este de hacer una cesta básica con una limitación de precios, y muchas veces no nos damos cuenta que ya hay una cesta básica con una limitación de precios. Lo que pasa es que la limitación del precio no la pone el Estado o no la pone
digamos, el colectivo, ¿no? La sociedad, sino que la pone fundamentalmente un señor de Valencia. Entonces, ante esta situación, en nuestro supermercado, en nuestro colectivo, en nuestra cooperativa, nos hemos planteado mucho, desde un punto de vista político, si sería posible transformar el gran mercado alimentario desde el consumo, ¿no? Desde una propuesta transformadora que viniera desde los consumidores y las consumidoras, y con el objetivo de que la gente pueda comer bien independientemente de su nivel de renta, y también para favorecer esta transición agroecológica de las pequeñas y medianas explotaciones, que es algo que nos importa. Entonces, nosotros en nuestra pequeña cooperativa pensamos que sí es posible hacer esta transformación, porque si no, ¿de qué íbamos a estar haciendo todas estas cosas? Entonces, os cuento un poco en qué consiste nuestra cooperativa. Biolíbere es un supermercado cooperativo autogestionado por sus socios y sus socias. Es una cooperativa sin ánimo de lucro. Esto es muy importante y me gusta mucho destacarlo. No es que no ganemos dinero con la venta de nuestros productos, que bueno, ganar es un poco un verbo muy grande, ¿no? Pero obtenemos dinero por la venta de nuestros productos, pero lo utilizamos para revertirlos estructuralmente en las condiciones de la cooperativa, pagar los salarios de las 2 personas trabajadoras que hay ahora mismo en el supermercado, intentar reducir los precios lo máximo posible, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar a nuestras proveedoras. En eso consiste, ¿no? Tener ánimo de lucro. Nos costó mucho inscribirnos en el registro de cooperativas de la Comunidad de Madrid sin ánimo de lucro, porque hasta hace muy poquito no estaba ni contemplado. Es un proyecto que está ubicado en Getafe, que es uno de los municipios del que se llama Cinturón Rojo de Madrid. Uno de estos municipios, ciudades dormitorio, en la que vive mucha gente, muchos miles de personas, de clase fundamentalmente trabajadora, gente normal. Y como decía, tenemos 2 personas trabajadoras, ahora mismo con sueldo, hasta hace poco una de ellas no podía tener sueldo digno, y actualmente, actualizado a fecha de ayer, somos 237 unidades cooperativas. Cada unidad cooperativa tiene un socio o socia titular y puede tener hasta de 1 a 4 personas asociadas, ¿vale? O sea que somos pequeñas, pero somos dignas. En el supermercado, que se ubica en un local que está situado enfrente de un Carrefour sionista, vendemos alimentación, higiene y cosmética exclusivamente ecológica. Pero el centro de nuestras ventas y de nuestra actividad es la alimentación agroecológica, que para quienes no conozcáis el concepto va más allá de simplemente tener un sello, que si lo conocéis es esta hojita verde que viene regulada por normativa europea, va más allá del sello y tiene en cuenta otras cuestiones como la relación con los productores y productoras que producen esos alimentos, los ciclos de la tierra, la temporalidad de las frutas y hortalizas, etc. Y ese es como un poco el centro de nuestra actividad, en un intento modesto, pero digno, como decía, de hacer soberanía alimentaria en un contexto de mercantilización de la alimentación, que es ciertamente muy complicado, pero en nuestras modestas posibilidades intentamos decidir colectivamente qué queremos comer y cómo queremos que se produzca esa comida. Y al margen de consideraciones individuales, que también las hay, mucha gente se acerca al supermercado por un tema de salud, de ecologismo, etc. Tenemos como 2 grandes líneas de preocupación política que siempre han centrado un poco nuestra actividad desde 2014, que es, por un lado, que los proyectos que nos proveen los productores y las productoras puedan cobrar dignamente por su trabajo. Es un tema que preocupa no solamente a la gente que tiene cierta vinculación con el medio rural, que algunas y algunos lo tenemos, sino también a gente que es profundamente urbana, ¿no? Pero les preocupa esto. Y también somos muy conscientes de dónde nos ubicamos y nos preocupa mucho que nuestros vecinos y vecinas puedan también comer dignamente y alimentarse de manera saludable y sostenible sin que el precio de los productos sea una barrera de acceso a este derecho, que lo hemos comentado. Todo el mundo puede comprar en la cooperativa, no es una cooperativa cerrada. Nosotros lo que hacemos es intentar, a través de nuestro trabajo cooperativo, de las cuotas que aportamos anuales, del capital que aportamos al capital social y sobre todo de nuestro trabajo cooperativo, que todo el mundo pueda acceder al consumo de estos alimentos. Y podemos, como presumir, entre comillas, de que tenemos unos precios bastante accesibles para las personas que consumimos y justos para los productores y productoras.
Pero aún así, somos un proyecto precario. Aunque llevemos funcionando desde 2014, hemos atravesado muchísimas crisis y siempre estamos en la cuerda floja. Y aún así, a pesar de los alimentos de precios accesibles que tenemos, que en muchas ocasiones podemos mirar a la cara, incluso a ese señor de Valencia, en la fruta de temporada, podemos mirar a la cara con orgullo y nuestro producto es agroecológico, pero somos conscientes de que hay mucha gente que no puede acceder a estos precios, porque la alimentación ecológica tiene un coste. Entonces, con estas premisas, hemos llegado al conocimiento de una propuesta de política pública que es la seguridad social alimentaria. Así es como se está llamando a nivel europeo en todos los proyectos piloto, que son varios, que se están llevando a cabo actualmente. ¿Qué es la seguridad social alimentaria? Bueno, pues es una propuesta de política pública, una iniciativa que toma el nombre, ¿no?, intentando hacer una equiparación de la seguridad social médica. Su objetivo, así sus dos grandes objetivos a grandes rasgos, es transformar los sistemas alimentarios a través de la universalización del acceso a la alimentación agroecológica de toda la sociedad, de cualquier persona, independientemente de su origen, de dónde venga, de su condición, y a la vez que universaliza el acceso a la alimentación, que favorezca la transición agroecológica de todas estas pequeñas y medianas explotaciones que se ven atrapadas en este mercado, ¿no?, que actualmente tenemos agroalimentario. La propuesta, inicialmente, que nosotros tengamos conocimiento, nace en Francia, pero actualmente ya se están haciendo proyectos piloto, tanto en Francia como en Bélgica, como en Suiza, que tengamos conocimiento. Más de 50. Tenemos ahora mismo conocimiento de que se están haciendo en pequeñas iniciativas del estilo como la nuestra. Esta política pública, esta propuesta de política pública se basa en 3 pilares: la universalidad, la organización democrática y la financiación pública. La universalidad desde el punto de vista de que, como decía anteriormente, todo el mundo tiene acceso, independientemente de su nivel de renta. También las personas de renta alta, pero muy especialmente dirigido a las personas que tienen dificultades económicas para acceder a una alimentación adecuada. Además, la universalidad también, además del tema de que todo el mundo tiene acceso, también es como una estrategia de aceptación, ¿no? Cuando una política es universal, es mucho más fácil que la sociedad como que la abracemos, y sobre todo tiene un objetivo muy claro, que es la desestigmatización. No más colas del hambre, no más señalamiento de las personas que para su mala suerte tienen que verse en una situación de vulnerabilidad económica y de tener que alimentarse mal, y un poco tenemos como la idea esa de que el tema del estigma tiene que desaparecer con la alimentación. Además de la universalidad, como decía, está el tema de la organización democrática, que pretende articularse esta política pública a través de la participación ciudadana, y también con eso se pretende una reapropiación del derecho a la alimentación, porque, como decías, el derecho a la alimentación adecuada es un derecho reconocido, ¿no?, como un derecho humano, pero es que, o sea, si de la vivienda ya ha costado empezar a hablar de vivienda como un tema de derecho, de alimentación es que no lo comentamos, no lo hablamos. Y entonces la organización democrática también pretende como que las personas nos podamos reapropiar de este derecho. Y luego la cuestión de la financiación pública, con pues similar a otras políticas públicas, con un ánimo de redistribución y bueno, de eso podrías hablar tú más que yo, porque yo soy veterinaria y de temas económicos, pero bueno, cotizaciones al modo de las que financian la seguridad social médica, la educación pública u otras políticas. Y la forma concreta de articular esta política sería la siguiente: a través de una asignación mensual fija y no acumulable que recibiríamos todas las personas por el hecho de ser persona. Con fija y no acumulable se refiere a que existe una cuantía que va a una persona, si esa persona la gasta en ese mes, estupendo, y si no la gasta, no se acumula. Para el mes siguiente vuelve a estar esa cuantía de inicio y lo que no se gasta, pues, a las arcas públicas. Esa cuantía se podría gastar en una red de establecimientos y proveedores de alimentos que cumplieran necesariamente con criterios de agroecología y justicia social. Es decir, la cadena alimentaria no es solamente el productor o productora de alimentos, es enorme, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las explotaciones, que trabajan en las tiendas que proveen de esos alimentos, transformación de alimentos, hay una cadena gigante.
Con esta idea de esta política pública, en Biolibere nos hemos lanzado a hacer un proyecto piloto súper modesto que llevamos aproximadamente 3 años diseñando. Al principio intentamos que fuera con financiación pública del ayuntamiento, de momento no ha sido posible, y actualmente nos ha concedido un montante pequeño, pero que vamos a estirar todo lo posible, una fundación que se llama Daniel y Nina Carasso, que se dedica a financiar proyectos fundamentalmente de arte y de dietas sostenibles, ¿no? de transición de modelos agroalimentarios. Una de las primeras cosas que hemos hecho en el proyecto, que actualmente está iniciándose, el primer mes, digamos, formal de proyecto ha sido el mes de noviembre, pero una de las cuestiones que llevamos trabajando desde antes del verano es la creación de un órgano de gobernanza. ¿Para qué? Pues para poder implicar a la sociedad civil de Getafe, y no solamente a la sociedad civil de Getafe, sino a algunos proyectos proveedores del supermercado en el diseño y en la toma de decisiones de algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto. En este órgano de gobernanza actualmente están participando 2 AMPAs de 2 colegios públicos de Getafe, una entidad, no voy a decir el nombre de las entidades porque los iba a decir, pero como no les he pedido permiso, pues os voy a decir como el perfil de las entidades, que algunas son súper conocidas. Una entidad que se dedica a atención de personas y familias y colectivos en situación de vulnerabilidad económica. Otra asociación de Getafe que se dedica a la atención de mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en situación de prostitución. Otra que se dedica a la atención a la infancia, a la juventud, personas con diversidad funcional y trastorno del espectro autista. Y luego tenemos 3 proyectos productores de alimentos. Uno que es productor de fruta en Extremadura, es una cooperativa muy conocida. Otra que es una productora de una explotación familiar ganadera que produce quesos en Zamora, y una panadera, que es ella sola, que produce pan en Getafe, en nuestro municipio. Luego, el Ayuntamiento de Getafe se ha incorporado al órgano de gobernanza como observador, con voz pero sin voto, que a nosotros nos hace mucha ilusión porque es una forma también como de implicar a la institución. Y este órgano de gobernanza pequeñito, se ha conformado después de un intento de contacto, bueno, y de hecho contacto y varias reuniones, etcétera, con más de 30 asociaciones de Getafe. Y nos habremos dejado alguna por el camino. Pero bueno, al final las entidades y asociaciones también militan, igual que nosotros, y algunas han tenido que declinar pues simplemente porque no podían asumirlo. Entonces, el proyecto piloto está consistiendo en que estamos actualmente en un proceso de selección que se va a validar este martes, que viene con el órgano de gobernanza, de 30 personas, lo más representativas posibles de la sociedad getafense. En cuestiones de renta, tenemos a gente de renta un poquito más alta, poca, en representación un poco de la sociedad, pero sobre todo tenemos un grueso de personas de clases trabajadoras, incluso de personas en situación de pobreza. También hemos atendido a cuestiones de género, de origen, nacionalidad, etcétera, porque la pobreza en este país y en el mundo tiene un perfil y eso nos hemos hecho cargo a la hora de hacer esta selección, que ha sido a través de sorteo, después de un proceso de presentación de candidaturas en el que han participado cerca de 400 personas. Y a estas personas les vamos a hacer una asignación mensual que se va a transformar en un crédito que tienen en nuestra cooperativa de 100 euros por persona y mes. No acumulable, igual. Una unidad de convivencia que tenga 4 personas tendrá 400 euros al mes y una persona que viva sola tendrá 100 euros al mes. No acumulables y que van a poder gastar entre los meses de febrero a noviembre de 2026 con el objetivo de, al final del proyecto, poder hacer una evaluación. Estas personas que se incorporan al proyecto se incorporan a la cooperativa como si fueran socias de derecho como nosotras, o sea, como las personas que estamos implicadas, pero no tienen ningún tipo de obligación. Tienen la posibilidad de participar en la vida del súper exactamente como el resto de nosotras, pero no es una obligación. Quien quiera participará y quien no quiera vendrá, hará su compra y se irá. Y está bien que así sea, porque queremos evaluar cómo cambia la vida de esas personas el poder tener esta asignación durante esos meses que va a durar el proyecto. Vamos a intentar estudiar desde un punto de vista cuantitativo y agregado cómo varía la cesta de la compra, qué tipo de alimentos se compran más en los primeros meses del proyecto y si varía esa compra, esa adquisición, pues hacia más frescos o hacia otro tipo de productos.
Vamos a intentar también evaluar cualitativamente cuáles son sus hábitos de consumo al principio del proyecto y si varían o no al final del proyecto, pero también vamos a intentar evaluar cuál es su interés, ¿no? Si cambian la percepción que tienen respecto al cooperativismo, a la agroecología, al derecho a la alimentación, si hay un cambio en la percepción de estas personas respecto a lo que se entiende como tener un derecho a una alimentación adecuada, y también vamos a evaluar cómo cambia en nosotros, nosotras, nosotres como cooperativa. Si nuestro proyecto se fortalece, si las proveedoras, por eso también hemos invitado a las proveedoras a que se metan en el órgano de gobernanza, detectan cambios respecto a cómo varían sus pedidos o cualquier otra cuestión. Queremos evaluar no solamente lo que tiene que ver con la alimentación, sino con lo que tiene que ver con entrar en un proyecto, ¿no?, que les acoge. Vamos a hacer sesiones de acogida, vamos a hacer charlas de todo tipo que tengan que ver con alimentación, pero también con cooperativismo y otro tipo de actividades. Y bueno, cuando estaba interviniendo Antonio, me he apuntado aquí una cosa que no tenía apuntada, que es el tema de la alegría. Porque nuestro proyecto es un proyecto, me refiero a Biolibre, profundamente alegre, en el sentido de que siempre en las charlas que hacemos informativas, que hacemos una charla cada mes o mes y medio para que la gente del barrio y del municipio y de los barrios colindantes pueda venir a conocerlo, hablamos de que no queremos ser una tienda de alimentación, que la gente puede venir y solamente alimentarse, pero en general la gente va, hace la compra, habla con las vecinas, comenta cosas, se hacen charlas de temas de nutrición, pero también se hacen charlas de temas de soberanía energética. Y entonces, bueno, queremos también evaluar cómo cambia la percepción de las personas que se incorporan al proyecto en torno a esta idea, ¿no?, también de hacer alegría y de hacer política desde la alegría. Y esto es un poco lo que quería contaros y nada, espero que os haya interesado. Bueno, muchas gracias, Iria, y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Lo primero, disculpas, tenía trabajo hoy en Segovia y aún así las compañeras han decidido que pudiera intervenir para cerrar prácticamente la jornada. Bueno, yo voy a contar la experiencia que tuvimos desde el Gobierno municipal, la estrategia alimentaria de Valladolid que pusimos en marcha, debido a que considerábamos que las políticas locales, las políticas de los ayuntamientos, también tenían mucho que decir sobre las políticas alimentarias. Es algo que no se había trabajado prácticamente anteriormente, debido a que los gobiernos anteriores del Partido Popular veían como algo ajeno este tipo de políticas al municipio, ya que decían que la competencia era autonómica o estatal y, por tanto, que se lavaban las manos respecto a estos temas. La verdad es que nosotros gobernamos desde el año 2015 hasta el año 2023, como sabéis, y la verdad es que coincidió con el periodo en el que también tuvimos el Ministerio de Consumo en algunos momentos, ¿no? Y gracias a nuestro compañero Alberto Garzón, pues se pusieron encima de la mesa ciertas cuestiones que también pienso que no se habían puesto encima de la mesa desde la política institucional, pero también desde el punto de vista del debate público. Y me refiero a que, por ejemplo, yo creo que sí que había un consenso social en que es bueno comer menos carne roja a la semana o que es bueno consumir productos de cercanía, pero ¿qué pasaba? Que esto, dicho por otras personas y por expertos, no levantaba ampollas en nadie, pero evidentemente cuando lo decía Alberto era algo que parecía sentar mal a mucha gente y hubo mucho debate, como sabéis, público sobre este tema. Yo creo, y mi reflexión siempre ha sido sobre este tema, que esas políticas iban más allá de la salud y hacían hincapié en los efectos tanto ambientales como sociales que tiene cómo comemos y cómo consumimos y cómo producimos. Y por eso levantaba tantas ampollas entre ciertos sectores. Como decía, la experiencia que vengo a contar es la de la estrategia alimentaria y teníamos un objetivo cuando entramos a gobernar. El objetivo principal en esta materia era promover un modelo de alimentación de la ciudad más sostenible y también más justo y más sano. Por tanto, nosotros lo que empezamos a hacer es, como digo, esa estrategia alimentaria que lo primero sabíamos que no podíamos caminar solas y por eso me ha gustado tanto la intervención de Iria, porque había mucha gente ya en Valladolid trabajando, a pesar de los gobiernos de derechas, en estas materias y, por tanto, lo primero que hicimos fue reunirnos con esas personas, tanto para hacer el programa electoral, evidentemente, pero también para empezar
hacer un cambio en el modelo tanto productivo como de consumo. Cuando hicimos esto, la verdad es que contábamos ya, por ejemplo, con muchos grupos de consumo en Valladolid que funcionaban de manera autónoma y que la gente pues, compra su cesta en verduras, en frutas, etcétera, a productores locales, algo que era totalmente autogestionado, y queríamos contar con esa experiencia desde el ayuntamiento. Por otro lado, también había ya huertos urbanos, que algunos sí que habían sido puestos en marcha por el Partido Popular, sobre todo para personas jubiladas en 4 puntos de la ciudad, pero también había huertos autogestionados por algunas asociaciones y entidades vecinales. Estoy diciendo que había tierras en los barrios que esas asociaciones ocuparon y empezaron a cultivar. Esto, que el Partido Popular lo veía muy mal y estaba todo el rato diciendo que les iba a echar, cuando llegamos nosotros, llegamos a acuerdos con esas asociaciones y entidades para hacer convenios de colaboración y que siguieran haciendo la buena labor que hacían desde el punto de vista alimentario, pero también desde el punto de vista participativo y social. Y también queríamos contar con ese movimiento incipiente que había de productores locales de Valladolid y entorno, de muchos municipios del entorno, que si bien estaban tan ocupados, y lo decía muy bien Iria, en vivir dignamente, que no tenían momentos para hacer una asociación, para intentar organizarse y luchar, por así decirlo, por sus derechos y poder implantarse en nuestro propio territorio. A partir de ahí, de esos contactos, hicimos la Asociación Valladolid, que luego os comentaré, que yo creo que fue una iniciativa porque a día de hoy sigue siendo un motor importante de producción en Valladolid. Cuando, como digo, nos juntamos para hacer una alianza por la soberanía alimentaria, y aquí voy a hacer un comentario, me acuerdo que cuando lo llevamos al Pleno, Manolo y Alberto se acordarán que el Partido Popular, el anterior concejal de Medio Ambiente, decía soberanía alimentaria, eso es expropiar tierras, y fue algo totalmente alucinante cómo tomaban incluso como un ataque algo tan claro como la soberanía alimentaria, y que es algo que yo creo que todo el mundo con 2 dedos de frente tendría que estar de acuerdo. Yo le decía a Jesús Enríquez entonces, es que no defiendes lo tuyo, mucho decís que todo está fenomenal, pero es que estás defendiendo antes al dueño de Mercadona que a los productores que tienes en Valladolid, que son trabajadores y trabajadoras, que son pequeño comercio, que son gente que está intentando salir para adelante. Una vez llevado a cabo en el Pleno, y evidentemente que salió adelante esa alianza de soberanía alimentaria, creamos un grupo de trabajo con 3 ejes. Ayuntamiento, por un lado; por otro lado, la Universidad de Valladolid, y os comentaré ahora que fue una labor importantísima la que hicieron; y por otro lado, también teníamos distintas entidades y la Fundación Entre Tantos, muy apoyada por Nina Carasso, que también ha hecho referencia a la compañera anteriormente. Hicimos esa alianza y lo primero que teníamos para echar a andar, yo creo que cuando llegas a un gobierno lo primero que tenéis que hacer son diagnósticos, porque como esto no se había mirado nunca, pues lo que hicimos es que la universidad, precisamente el Departamento de Economía, hiciera, por así decirlo, un metabolismo urbano de cómo comíamos en Valladolid, cómo producíamos en Valladolid. Y os voy a dar algunos datos que evidentemente, aunque sospechábamos que iban a ser malos, pues pusieron negro sobre blanco encima de la mesa de qué situación más difícil teníamos por delante para intentar revertirla. Estamos hablando que, por ejemplo, en 2016 las compras por habitante perdón, en la ciudad de Valladolid, por así decirlo, la cesta de la compra en un año por habitante eran 672 kilos al año. El 35% del desperdicio alimentario que se producía en productos frescos eran productos en perfecto estado, que esto evidentemente es aterrador. Por otro lado, que los alimentos frescos había un decreciente consumo, o sea, cada vez más los productos preparados estaban ganando la batalla a los productos frescos. Estábamos diciendo que ya en el año 2016 más de la mitad del producto que se consumía en Valladolid era preparado. Por otro lado, también que de ese producto fresco el 20% provenía de otros países. Y por otro lado también, por dar otro dato, es que en 2011 el 40% de las personas encuestadas estaban hablando de que reconocían que hacían buena parte de su compra, de su compra diaria o semanal en comercios tradicionales, y en el año 2016 había habido una bajada del 15%. Es decir, esa competencia, por así decirlo, desleal de los grandes supermercados al comercio tradicional estaba claro con este estudio que se corroboraba.
A partir de ahí y de ese diagnóstico generamos esa estrategia alimentaria, también muy parecido a lo que se ha comentado anteriormente, con un grupo motor integrado por distintas entidades, asociaciones, la Fundación Entre Tantos, distintos productores locales, por supuesto el Ayuntamiento y también asociaciones y entidades vecinales que estaban implicadas en el proceso. También quiero decir que Mercaoliz, que era también algo que gestionábamos desde la Concejalía de Medio Ambiente, también entró y el gerente, la verdad es que aportó muchísimo en todo este proceso, ¿no? Porque es el gran mercado de Valladolid, donde evidentemente todos los días sale producto para abastecer nuestras tiendas. En primer lugar, en los primeros años pusimos en marcha, por así decirlo, 7 acciones, muchas más, pero yo, evidentemente, como el tiempo es limitado, voy a relatar. Primero, crear esa asociación Vallaecolid de productores locales. Necesitan un apoyo, un impulso, una cobertura. Luego, evidentemente, se han autogestionado ellos, pero necesitaban un poco de apoyo institucional para hacer los estatutos, un poco de dinero para hacer algunas cuestiones y ya se echó a andar. Luego, a partir de esa creación de la asociación, ya pudimos poner en marcha en 2018 el ecomercado. Un ecomercado que se pone en una plaza central de Valladolid, en la Plaza de España, una vez al mes, con objetivo de crecer cuando ellos mismos tuvieran más cancha y pudieran llevarlo a cabo. Y, evidentemente, empezó a funcionar bien. Lo que queríamos es que la gente también, porque yo creo que las personas que estamos aquí, las personas con las que estábamos trabajando en ese grupo motor, estamos concienciadas sobre la agricultura ecológica, sobre el comercio de proximidad, sobre el kilómetro cero, pero evidentemente la gente en Valladolid, si no es militante, pues mucha gente no sabía lo que era esto. Y por tanto, ponerlo en un lugar visible y dar esa publicidad para nosotras era muy importante. Cada vez más la gente pues tiene como costumbre ir a ese ecomercado y comprar producto fresco y de calidad. Por otro lado, pusimos en marcha paralelamente en Mercaoliz un centro de acopio, es decir, el excedente que no se vendía en los mercados se llevaba a Mercaoliz por parte de estos productores locales para tenerlo allí, poderlo dar salida y, sobre todo, un obrador, que eso sí que fue el gran salto. Es decir, no solo vender tomates y puerros, sino también que pudieran hacer y poner en marcha, pues por ejemplo, hacer tomate frito y envasarlo con la marca Vallaecolid, y todo eso se ha ido elaborando en los últimos años. Es algo que a mí ahora, después de haber estado en el gobierno, me hace especial ilusión, ir a algún sitio y poder comprar o el tomate frito de Vallaecolid o el puerro que está en botes, etcétera. Yo creo que eso sí que fue un gran salto para dar salida precisamente a ese excedente, ¿no? Porque por un lado se les apoyaba, por otro lado podían vender, pero por otro lado, evidentemente, no queríamos que se desperdiciara lo que no podían vender. Luego, otra iniciativa importante, que lo hablaba con el compañero a la hora cuando me llamó para participar en esta jornada, es cómo dimos el salto para que, por así decirlo, sensibilizar a la población y que nuestros niños y niñas comieran mejor. Lo teníamos en la mano, la competencia, las escuelas infantiles municipales. Empezamos con un proyecto piloto en el año 2020 para que cada escuela infantil le llegara semanalmente la cesta de verduras y compra fresca de estos productores locales desde el obrador de Mercaoliz. Es algo que estuvo muy bien porque nos permitió hacer una campaña de concienciación con las familias y decir, ¿por qué es más sano que los niños coman estos tomates que vienen de la huerta de Tudela? Porque es algo que fue una experiencia muy positiva, porque ya ahí llegábamos a otra gente también que no estaba concienciada, que eran los padres y madres, con la bandera de la salud de sus hijos. Y yo creo que eso fue un avance muy importante y después, en los próximos años, se pretendía dar el salto a todas las escuelas infantiles. Por otro lado, la educación y la sensibilización que os decía fue también fundamental. De hecho, en el primer encuentro, después de que generáramos ese grupo motor, tuviéramos la estrategia alimentaria, hiciéramos el diagnóstico, hicimos un primer encuentro que vinieron más de 90 personas. Gente de toda también Castilla y León que venía interesada por la estrategia. En Segovia, que también gobernábamos, se empezó también a realizar. Es decir, es algo que yo creo que empezamos a llevar por buen camino. Lo que pasa es que estos cambios no se ven tan claros de un día para otro como puede ser una municipalización del agua o de Nevasa, como fue en nuestro caso, que se veía claramente. Esto era un proceso de cambios y encima con la Junta de Castilla y León mirando para otro lado, no nos engañemos. No obstante, íbamos avanzando a paso lento, pero a paso seguro. Por otro lado, también hubo una experiencia muy importante, que fue
formar parte de la red de ciudades por la agroecología. De hecho, ostentamos la vicepresidencia durante distintos años y la verdad es que aparte de todo lo que aprendimos, de las buenas prácticas que por así decirlo compartíamos entre los distintos municipios, que eran prácticamente todos los del cambio, la verdad es que la pandemia fue una gran ayuda. En esos momentos en los que estábamos gobernando y estábamos en casa a través de reuniones online, cuando la gente no podía ir a los huertos a recoger el producto, cuando la gente no podía casi prácticamente salir a comprar, fue algo que nos apoyó muchísimo de unas ciudades a otras, ir compartiendo esas experiencias y viendo qué políticas públicas coordinadas con el Ministerio de Consumo podíamos llevar a cabo. Y yo lo recuerdo como una época estupenda y yo creo que para el Ministerio la verdad es que también yo creo que fue bueno tener esa cobertura de redes de ciudades allí y por supuesto a nosotros que contar con que el Ministerio, por así decirlo, fuera nuestro, ¿no? En ese sentido. Luego, por otro lado, teníamos cosas, evidentemente, la estrategia alimentaria que se quedaron en el tintero cuando perdimos las elecciones. Y voy a poner el ejemplo del Banco de Tierras, que ahí ya el Partido Popular y Vox sí que habría puesto el grito en el cielo, porque hicimos un proyecto en el cual veíamos que el 60% de las tierras no ocupadas eran cultivables. Entonces ya veíamos en cada esquina una lechuga. Lo cierto es que queríamos empezar a hacerlo en coordinación con la Concejalía de Urbanismo y el Plan General de Ordenación Urbana, que también teníamos esa suerte de tener las dos concejalías por parte de Valladolid, toma la palabra, para iniciar ese banco de tierras para que productores incipientes, gente que ya llevaba tiempo en ello o no, lo vieran como un modo de vida. Es decir, ceder esas tierras para que se pudiera haber llevado a cabo ese tipo de agroecología y también después, evidentemente, integrarlos en Valla Ecoliz. Eso no nos dio tiempo a hacerlos, como os digo. Y por otro lado, para finalizar, porque lo mismo se quiere dar palabras ahora, no lo sé, creo que es importante, y lo he dicho en varias ocasiones cuando hemos hablado de las políticas públicas que nos ha dado tiempo a hacer, en nuestro caso, en 8 años de gobierno, que lo importante es que hagamos políticas inevitables. Hablamos con las municipalizaciones, que era un caballo de batalla para el Partido Popular y Vox, y después de unos años de gobierno estamos viendo cómo no han privatizado ni el agua ni la funeraria municipal. Pero con esto ha ocurrido lo mismo. ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? Que necesitan tanto impulso, tanto presupuesto, que lo que hacen es dejarlo morir. Pero el ecomercado está ahí, los productores están acostumbrados a autogestionarse y tiran para adelante, el obrador está ahí y siguen envasando sus productos y elaborando productos y, por tanto, yo creo que algo queda. Es cierto que se avanzará más lento, pero yo creo que hay que confiar, como siempre hemos hecho desde nuestra organización, desde Izquierda Unida, en la capacidad de autoorganización que tiene la población en el día a día y, por supuesto, los profesionales en este sector. Así que, dicho esto, muchas gracias, como digo, por contar conmigo. Muchas gracias, María. ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, pues resumiendo, vamos a intentar ser rápidos porque, insisto, ya es la hora de ir a comer, pero ligando algunas de las cuestiones que han salido a colación, el incremento de los precios de la cesta de la compra tiene responsables. Carlos ha mencionado unos cuantos. La especulación de los alimentos, la financiarización de los alimentos, que el capitalismo siempre utiliza las crisis. Después de la pandemia ha sido un momento claro y fundamental, pero también en la crisis del 2008 fue un momento muy importante para la subida de los precios. La concentración empresarial, has hablado de las 20 empresas que controlan la producción de alimentos. En concreto, los cereales son 5. Cargill, la has mencionado, que controlan el 70 u 80% de la producción de la alimentación. En España, la distribución, también has hablado de ello, Mercadona controla el 25% de la gran distribución de alimentos en los supermercados. Es una absoluta barbaridad. Pero hay otros elementos, también los has mencionado, que quiero señalar. Los beneficios extraordinarios de las empresas de alimentación. Va íntimamente ligado, en el informe que te he dejado antes, Carlos, lo señala muy bien, cómo el incremento de los grandes beneficios de las empresas de la alimentación de este oligopolio van ligados al aumento de los precios. Es año tras año suben los beneficios de las grandes empresas, suben los precios de la alimentación de los elementos más básicos. Y además, como es un oligopolio, ellos sí tienen estrategias para fijar los precios. Se ponen de acuerdo
y suben los precios. Porque aquí sí que hay una planificación. El problema es que la planificación, quien la tiene, es en nuestra contra, es para generar más beneficios. También hay una serie de cuestiones y de estrategias que hacen las grandes corporaciones, como por ejemplo provocar carestía que no es real. Esto en Canarias, con el tema del plátano, tiene un nombre y todo. La pica, que es la destrucción del plátano de Canarias. En 2023 se destruyeron 28.000 toneladas de plátano porque había un miedo horroroso a que se bajaran los precios. En 2024 fueron 26.000 toneladas. Pero hay soluciones. Hemos mencionado varias. Está introducir impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas de la alimentación. Está la creación de una cesta de la compra, también hemos hablado. Apoyo directo a los consumidores, has hablado de la seguridad social alimentaria y de la asignación fija, que me ha parecido muy interesante. Y luego hay uno que es, yo creo, más a medio plazo, pero que creo que es fundamental, que es la planificación democrática de los diferentes puntos de la cadena. De la producción, de la transformación, Xavi me aplaude porque esto lo hemos hablado, de la producción, de la transformación, de la logística, que en el siglo XXI es imprescindible, mirad Amazon, y de la distribución. La alimentación es un sector estratégico para el país. De hecho, es impresionante porque gente como María se avanzó. Ahora tenemos una estrategia nacional de alimentación en el 2025, gracias a que gente como María y otras personas avanzaron en los municipios. Hasta ahora no la teníamos. Es verdad que tiene algunos, por no decir muchos. De hecho, la planificación democrática de la producción no habla de ello. Pero bueno, la planificación democrática de la producción. El sector público tiene que tener un control de la producción de los alimentos básicos, de forma directa, es decir, teniendo la producción en sus manos, o de forma indirecta en apoyo a los productores pequeños, ecológicos, de producción de cercanía. Ese control lo tiene que tener para poder competir. La transformación. Hay alimentos que tienen que transformarse sí o sí. Las conservas, los bollos, las harinas, los cereales. Parte de esa transformación también tiene que estar en manos del Estado y de las administraciones públicas. La logística. Tenemos correos. Hay sistemas que podemos tener la distribución y la logística de los alimentos para que llegue a los supermercados y a las casas de las personas. Y luego la distribución. La cooperativa que has mencionado es una propuesta y una idea realmente bastante novedosa y realmente una propuesta bueno, pues que nos trae una solución fundamental. Y también supermercados públicos controlados por las administraciones públicas. Claro, si tenemos un supermercado público pero no tenemos el control de la producción, tenemos un problema. Pero si tenemos la producción, la transformación y la venta, podemos competir. Podemos competir incluso con esas 5 empresas o esas 20 empresas que controlan la producción de los alimentos. Entonces, la alimentación es un derecho, las administraciones públicas tienen la obligación de garantizarlo y la planificación democrática es una herramienta fundamental junto con propuestas concretas más a corto plazo para poder garantizarla. Muchas gracias y si ahora alguien quiere intervenir, ¿alguna pregunta? Me dicen que nos vamos a comer, que hemos hablado de la alimentación y que se acabó. Que la planificación democrática también está en la hora de comer.